Andalucía, la comunidad más poblada, referente histórico del socialismo español, ha abierto el intenso calendario electoral del 2015 con la mirada puesta en el 22 de marzo. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado el decreto de disolución del Parlamento, ha destituido a los 3 consejeros de Izquierda Unida y pone fin al gobierno de coalición que Partido Socialista e Izquierda Unida acordaron en 2012, pese a que el Partido Popular fue el más votado. Tengo por cierto que la convocatoria de elecciones en Andalucía es una convocatoria de muy difícil explicación. Lo que hace Susana Díaz es hacerle un plante a Podemos. Susana Díaz juega también a favor, porque sabe que la acumulación de ERES, fondos de formación y sumarios derivados ha causado ya es como lluvia sobre lluvia y ha dejado ya de activar el resorte de indignación de la parte del electorado a la que le indignaba. He llegado a la conclusión de que mi gobierno carece de la solidez en sus apoyos parlamentarios y de la estabilidad suficiente, de la necesaria, para continuar en su tarea. Y por eso ha llegado la hora de oír el veredicto democrático de los ciudadanos, que son, y eso convendría que no lo olvidara nadie, quien da y quien quita las razones en una democracia. Toda una serie de razones inexistentes, de instrumentalización inexistente, yo creo que al final ha quedado donde tenía que quedar. No tiene sentido, habiendo ya unas elecciones convocadas que son las del 24 de mayo, elecciones municipales, y que, como vuelvo a decir, nos cuesta al conjunto de los contribuyentes 14 millones de euros. El gobierno de coalición de izquierdas en Andalucía no ha llegado a 3 años de vida. Se venía especulando con la ruptura desde diciembre, cuando Izquierda Unida anunció un referéndum entre sus bases. También se produjeron desencuentros durante el desalojo de la Corral Utopía o con el anuncio de Diego Valderas de visitar los campamentos saharauis en el Tinduf. A ella le inquietó sobremanera el hecho de que la coalición anunciara que haría un referéndum en junio para que los militantes decidieran si se había cumplido o no, en fin, en su grueso más importante, lo que se había pactado, y en caso de que los militantes consideraran que no, pues dejar el gobierno. Claro, la presidenta Díaz, en fin, no, supongo que pensó, no voy a llegar hasta junio para que en junio sea Izquierda Unida la que rompe y yo me quede en minoría y con una gobernabilidad difícil. Es verdad que hay una crisis entre los socios de gobierno, entre el PSOE e Izquierda Unida, pero el PSOE entiende que hay un buen momento electoral en Andalucía para convocar elecciones. ¿Y por qué es un buen momento? Bueno, es un buen momento relativo. Podemos no está consolidado suficientemente en Andalucía, Izquierda Unida no está destruida, el PP no tiene un líder que ha cuajado y el PSOE sí está por delante de las encuestas, sobre todo por la figura de Susana Díaz. Los socialistas gobiernan Andalucía consecutivamente desde 1982. En las 8 primeras legislaturas siempre vencieron en las urnas, aunque no en la última. Susana Díaz es una política de intuiciones poderosísimas, pero lo que le interesa es la política y es el poder, no el gobierno. Entonces, estas elecciones, Andalucía es el telón de fondo. De todas maneras, los intereses generales nunca están sobre la mesa de planificación de estrategia cuando se decide un calendario electoral, solo los intereses políticos de los contendientes y especialmente de que las convoca. Susana Díaz primero convoca las elecciones en un momento en el que ella, hay que tener en cuenta que Susana Díaz no ha ganado ninguna elecciones. Susana Díaz fue nombrada por el dedo de José Antonio Griñán, que fue el primer candidato socialista que pierde unas elecciones en Andalucía en 35 años, entonces necesita revalidarse ganando unas elecciones en Andalucía, por eso las convoca. A ella le basta con ganar al Partido Popular, que fue el que ganó en las últimas elecciones con Javier Arenas de candidato, y a partir de ahí ser su pasaporte a la fama, su pasaporte para Madrid, ganar las elecciones andaluzas. Un primer paso hacia un horizonte de liderazgo en el Partido Socialista tan abierto durante las últimas semanas. La reunión de Zapatero, Bono y García Paje con Pablo Iglesias, que no fue comunicada previamente al líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, desató las especulaciones.
¿Se dan la mano? ¿Se daría la mano con el señor Sánchez? Probable que no sea solo Pedro Sánchez el que se presente a esas primarias, también esté Carmen Chacón. Susana Díaz no es partidaria de presentarse a ninguna primarias. Susana Díaz quiere ser aclamada. Y hay varones del PSOE dispuestos a aclamarla, porque creen, como Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que es la única capaz de presentar un cartel electoral que tenga tirón y darle al Partido Socialista una posición relevante en la política española. Ella tendrá luego que justificar ante los andaluces que eso ha sido así, pues, y que lo tiene que hacer por el bien de España. Con los votos del Partido Socialista, el Pleno del Parlamento andaluz ha acordado incluir en la Diputación Permanente a 3 de los exconsejeros socialistas señalados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE. Estos 3 exconsejeros serán aforados hasta la constitución del próximo Parlamento andaluz, pasadas las elecciones del 22 de marzo. También están aforados en el Congreso y en el Senado los expresidentes de la Junta Chávez y Griñán, que han de declarar sobre el fraude de los ERES ante el Supremo. La jueza Alaya considera en su último auto que el Partido Socialista obtuvo réditos políticos y electorales con los fondos de los ERE. En Andalucía se ha iniciado el intenso ciclo electoral de 2015, en el que se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, catalanas y generales, si estas últimas no se aplazan. Sirve de banco de pruebas para los partidos y para la propia ciudadanía de por dónde poner las cosas. Ha habido unas elecciones europeas que supusieron una especie de cambio de escenario simplemente porque un partido sacó el 8% del voto que se emitió, del voto emitido, el 3,4% del voto total teórico español, es una cantidad pequeñita. Fue suficiente para indicar que ahí estaba pasando algo. Más de 6 millones de andaluces elegirán a 109 diputados. A estas elecciones no se presentará Diego Valderas de Izquierda Unida. El ex vicepresidente andaluz anunciaba que deja la primera línea de la política. La campaña electoral comenzará el 5 de marzo y concluirá el día 20. Susana Díaz ha asegurado que su próxima estación está en Andalucía.